Aquí está, ya estamos a las grúas, no vamos a ver nada más, y aquí de hecho no la vamos a ver, pero esto es un oráculo muy famoso que había en Epiro, en la tierra de Alejandro Magno y de Pirro, el rey de Epiro, donde hoy se canta el epirote, que es un canto popular polifónico disonante. Pues aquí había uno de los mayores santuarios de la Grecia clásica, se llamaba el Necromanteion, que es algo así como el oráculo de los muertos. Es decir, tú ibas allí a hacer preguntas sobre seres queridos o conocidos porque ya no estaban vivos, ¿sí? Que no estaba dedicado a cualquier cosa. Pero aquí se sabe que el rito consistía en lo siguiente: la gente llegaba allí, embajadas o no, y como en tantos oráculos de Grecia, tú pagabas y después el oráculo lo que te decía te lo grababa en unas planchas de bronce muy finas, o lo que tú quisieras pagar, o te lo enrollaban o no, tú eso te lo llevabas. Era como la consulta, ¿eh? No es que te lo decían, ahora ya lo sé, no, tú te llevabas la pieza original del santuario original al país que fuera. Quiero decir que acudían particulares o a veces embajadas de otro país para ver si estaba. Bueno, el Necromanteion, que no está exactamente localizado, pero se cree que esto es parte de. Hay un par de ubicaciones probables. O sea, este famoso santuario, parece que se llegaba allí, había una serie de ritos de iniciación con los sacerdotes, te daban a comer después, en un cuarto fase o así, un potingue fortísimo, además con tóxicos y alucinógenos y cosas de esas, eso justo antes de llegar, vamos, para cuando llegabas. Luego también humos y de todo, inciensos y bailes, ritos, cosas que estaban practicadas. Para cuando llegabas al oráculo, a la sala del oráculo, que te iban a leer lo suyo, aparecía el sacerdote volando y iba leyendo la voz del oráculo. Claro, no estaba volando, estaba en una grúa, era una especie de truco visual. Esos mecanismos no han llegado a nada, pero sabemos que existieron y hubo otros parecidos. Era como parte era evidente que no podía volar, pero era una grúa escénica como las que se usaron en los teatros. Las grúas de los teatros, ahora las mostraré, no las podemos mostrar, pero sí algunas cosas en un momento las muestro. Bueno, esta es otra máquina, es el Hydraulis famoso, un órgano que se cree inventado en el siglo II, en torno al año 100 a.C., en Alejandría. Esta es Alejandría, la hemos visto antes, por un tal Tesibio que aquí no aparece. Vitruvio lo describe, pero este también, no recuerdo si es Filón de Alejandría, Herón de Alejandría o Filón de Bizancio, creo que es Herón, pero da igual. Aquí se ve, eso es una estatuilla, esta es Cleopatra y este es el hijo ilegítimo con César, y esto que hay aquí es la máquina de Antiquitera, que la vamos a ver en un momento. Así ilustra el Egipto tolemaico, eso lo sé. Aquí se ve en esquema el funcionamiento, es decir, hay una campana interior, dos pistones a los lados, y la cámara está llena de agua. Lo que entra en los tubos no es agua, es este aire que hay aquí, que cuando el agua entra dentro de la campana es empujado a presión contra los tubos con un sistema de válvulas que se abren, que se cierran, en función de cuál se abre, cuál se cierra, suena. Esto ya lo ilustramos. Esto de aquí es una bomba de Tesibio, así se conoce, es un sistema similar, pero quiero que entiendan cómo está hecho. Conducciones, es decir, cañerías, tubos, pistones, sellados, estancos, de modo que se genera presión y con esa presión se pueden desplazar pesos o mover otros mecanismos. La bomba de Tesibio no se aplicó solo al Hydraulis, sino a muchos sistemas de bombeo de agua, extracción de agua de lagos y muchas cosas. Aquí vemos algunos ilustrados, era Herón en efecto. Este es Herón de Alejandría, que también trabajó en la biblioteca, y es tiempo después. Tesibio es anterior. Tesibio se cree el inventor, es del 100 y pico antes de Cristo, mientras que Herón de Alejandría y Filón de Bizancio son también ingenieros y estudiosos que viven en la biblioteca de Alejandría, y Herón sí sabemos que diseñó muchos de estos artefactos, construía calderas, las sellaba, introducía agua en ellas, la calentaba, la hacía evaporar, el vapor subía a presión por estos tubos y estos tubos hacían girar o rotar otros mecanismos. No nos vamos a parar más aquí, es fácil, se teclea Herón de Alejandría y se ven un montón de dispositivos en la red. Aquí hay un mosaico romano de los mejor conservados y más conocidos, donde se ilustra uno de estos Hydraulis con al menos no 18 tubos que parece que tiene, o 19, tendrá probablemente 19,
sino que esto es la parte de afuera. Aquí solo vemos los mayores. Con frecuencia tenían 3 órdenes de tubos, es decir, uno detrás de este, por la cara del intérprete, hay lo mismo, pero a distancia 2/3, es decir, quinta, y detrás otra fila a distancia la mitad, es decir, la octava, y eso es lo que se supone. Lo que no se sabe ni se puede averiguar por los 3 ejemplares escasos que tenemos es si en efecto los mecanismos ideados permitían abrir o levantar más de una lengüeta a la vez, más de una de estas puertas, o que uno o más tubos sonasen a la vez. Esto hoy por hoy todavía no se puede saber. Bueno, pues solo esquemáticamente el hidráulis, esto es lo que les decía, esto no es de un hidráulis, pero es tecnología de bombeo del siglo I después de Cristo para, pues, algunas cisternas, acequias, todo tipo de sistemas de conducción y elevación de agua, distribución, etcétera. Y esto que ven aquí es literalmente lo que se ve, es decir, un cilindro vacío con un pistón que sube, es decir, estanco, quiero decir, y válvulas de un cierto tamaño que sellan herméticamente. Es mucho más fácil sellar así que sellar en horizontal. En fin, un sistema muy parecido a los sistemas actuales que hacemos fundiendo metales. Muchos de estos ingenios, como la bomba de Tessier y otros, estaban hechos con metal fundido. Pasamos a otro campo, la máquina de antiquitera, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones, que es esta. Es decir, antes tenía que haberles mostrado la isla para que supieran dónde está. Puedo volver en un momento. Como dice su nombre, enfrente de Quitera. Esta es la isla de Quitera, y justo enfrente hay una isla más chiquitilla que se llama Antiquitera. Pues ahí, en los años 70, no recuerdo la fecha exacta, unos pescadores no recuerdo estos buceaban a pelo, pescaban, recogían, no sé si ostras, qué cosas, era su trabajo. Pues iban de camino de una isla a la otra, pero por el estado del mar se vieron desviados, no consiguieron ir a donde querían ir, y donde les pilló dijimos, pues vamos a probar aquí, y se metieron ahí, y de maldita casualidad bajaron. Voy a buscar de antes, es decir, que si no hubiera sido por esos imprevistos que les impidieron llegar a su lugar de faenar habitualmente, pues tampoco nos hubiéramos enterado de esto. Bajó uno de ellos a una profundidad considerable. ¿Saben cómo bajan? Bajan rápidamente, están entrenados. No es muy saludable el oficio, pero hay gente que lo practica. Se meten en una inmersión rápida hasta mucha profundidad, cogen lo que tienen que coger y suben rápido. Y subió un pedrusco, lo que parecía un pedrusco, pero después se vio que era una especie de mecanismo con ruedas dentadas, como siempre ilustro. Similares no digo en tamaño, sino en el modo de estar engranadas y construidas a los mecanismos de un reloj moderno. Ahora lo veremos mejor. En YouTube hay un corto que se le ve pasando por un escáner, como los de ahora, y se ven las piezas interiores. Está expuesto, creo que en el Museo de Atenas, y aquí tenemos el artefacto por uno de sus lados. Es decir, hay al menos 32 piezas y engranajes, como les voy a mostrar en un momento. Claro, la pieza está toda hecha un pedrusco, pues fíjate, 2000 años bajo el mar. Se cree, esta es del siglo, no recuerdo si es 1 después de Cristo o 1 antes, pero se cree copia de uno de los tiempos de Alejandro, de otro anterior, los tiempos de Alejandría. Aquí se aprecia con bastante nitidez lo que estoy diciendo. Tornillos, engranajes, ruedas dentadas, ahora lo veremos mejor. Esta es por uno de los lados, este es por el otro lado. Aquí se aprecian mejor los dientes, y aquí también los engranajes, lo que queda, pero dentro hay muchas más. Lo que para verlas ha habido que pasarlas como por rayos X, con un taxi, como los que hacen en las resonancias igual. Y aquí vemos los sistemas que hay adentro, que no te digo nada para construir esto. Es decir, esto no significa que los cielos se muevan, que los astros en cuestión se muevan exactamente en estas órbitas, ni que la Tierra esté en el centro, ni que esté el Sol, ni nada, sino que este mecanismo, cuando está engranado y está funcionando, cumple una serie de condiciones, de modo que cada año te marca un solsticio o el otro, ¿no? Cada 6 meses, o un equinoccio,
o te indica qué mes es, o te indica la transición de la luna o en qué fase está. Tienes un calendario astronómico, no es un reloj para marcar las horas, sino que da indicaciones de los fenómenos que ocurren en el cielo. ¿Entienden lo que digo? ¿No? O sea, no es que esto no es un modelo de lo que ocurre en los cielos. Esto es el modo como tú montas las piezas para que cada tantas vueltas de esta esté en esta posición, o cada tantas vueltas de estas 4 la otra se mueva, y al final la varilla que tienes afuera te da esa medida o te da la otra. Y aquí vemos la superposición de todas esas ruedas que no se ven. Solo veíamos esta por un lado, la grande, aquí, y por detrás no sé si era esta la que se veía, y en el interior, y están todas engranadas unas con otras. Este es el asunto, literalmente igual. Aquí veremos un poco mejor cómo está el asunto, pues crudo. Una máquina de metal fundida con al menos 32 son las que nos han llegado, que marca, que da indicaciones del movimiento del Sol, de la Luna, de las estaciones, de los planetas visibles y de un montón de cosas más. Esto se ha obtenido, claro, con el escáner ese, ¿no? Aquí vemos cómo están los mecanismos dispuestos si lo viéramos desde un lateral, es decir, desde el plano, ¿no? Mirando hacia él. Y en fin, estas cosas no se hacen en un día, hace falta mucha información acumulada, comprobada, que hay fenómenos que tardan mucho tiempo en volver a ocurrir, pues en un año, pues para que pase un año, pero todas ellas engranadas unas con otras, y al final este es el aspecto que se cree que presentaba por fuera, es decir, una placa de metal. Esto es lo que intentaba decir, que el movimiento y el acople de esas piezas dentro solo tiene como fin que el resultado sea el predicho o el calculado previamente, no es que sean órbitas tal cual. Este es el aspecto que se cree que tenía, y aquí una indicación, una espiral de un montón, es decir, depende de dónde cae la pieza, indica un fenómeno o indica otro. Un reloj, pero un reloj astronómico. Y esta que vemos aquí es una reconstrucción que se ha hecho como se cree que era el mecanismo, y esto que vemos a la derecha es un traje que se ha construido adrede de buzo, y han empezado a bajar, creo que hace esto 3 o 4 semanas, este mes que hemos dejado atrás. Es decir, sabían dónde está el pecio desde los años 70, que se encontró. El artefacto estuvo unas décadas en los museos hasta que al final se le prestó atención, en el año 2000, un poco antes. Se le pasó el escáner, se averiguó lo que era, lo que están viendo aquí, y se decidió volver a bajar al pecio a ver si encontrábamos otro resto de máquinas o otra pieza complementaria o otra cosa parecida. Bueno, ahora la maldita suerte de que aquel pecio precisamente transportase más máquinas de este tipo a algún lugar desde Alejandría, y no lo sabemos, pero en los próximos meses nos lo contarán, porque en vez de bajar con un batiscafo o con un mini submarino que destrozaría el yacimiento y no se puede remover, tú bajas y a lo mejor ves, pero luego vuelve, aquí el mar se mueve, la arena se desplaza. En vez de eso, lo que han construido, diseñado adrede, es un traje, mezcla de traje de buzo y mini batiscafo. Es decir, es una especie de armadura, es un traje flexible, pero que permite descender a más profundidad, soportar la presión, como un traje submarino o algo así. Tiene una cierta movilidad, de modo que una vez abajo sí que puede apartar, seleccionar, observar, dirigirse a donde quiera. Y empezaron a bajar hace, pues eso, no llegará un mes, lo leí en la prensa digital, y me imagino que en los próximos meses o el año nuevo pues oiremos noticias. Ojalá haya en el pecio más artefactos como este o de cualquier otro tipo. Eso no, con que hubiera un artefacto diferente pues ya haríamos bastante. Pues esta es la máquina de antiquitera de la que ya hemos hablado en alguna ocasión. En el canal hay más cosas, y en la red, si se mueven, pueden ver las imágenes de lo que les he dicho. Pasamos a otro tema. En este caso, espectáculos públicos, pero pasa igual que con el urbanismo que les he mostrado. No les puedo mostrar las máquinas que utilizaban en los espectáculos, pero sí algún tipo, andamiajes y ese tipo de cosas sí que se pueden reconstruir. Las que no son tractorias para desplazar pesos, las que no son espirituales, movidas por agua o por fluidos, sino ese otro tipo de máquinas que decía Vitruvio, que consisten en estructuras más o menos complejas, estáticas, quizá no de tracción, pero que gracias a ellas podemos instalar otras máquinas en otros lugares que a su vez hacen su función.
Esto que vemos aquí es el circo máximo de Roma. Aquí estaba el palacio del emperador, tenía la mejor tribuna, creo que aquí cabían la friolera de 225.000 personas y fue el espectáculo más famoso y de más pegada de toda la antigüedad, pero hasta después de los tiempos de Roma. Todavía en el siglo VI después de Cristo, Occidente ya ha caído, pero el Imperio de Oriente, en Turquía, Anatolia, Justiniano y compañía, allí perduran, pues allí se siguen celebrando las carreras. Es decir, el espectáculo más frecuente era este, y después el teatro, depende de las épocas, o también las luchas de gladiadores. Aquí tenemos el Coliseo, y en un momento ilustraré lo que les voy a decir. Aquí estamos en Constantinopla ahora. Esta imagen la vimos en la clase del Hydraulis. Estamos en el hipódromo. Esto es el siglo IV después de Cristo. Y en el hipódromo de Constantinopla hay una gran piedra donde se representa al emperador, en este caso Teodosio, espectadores, bailarines, y esto que se ve, hay nobles también, y esto que se ve aquí abajo, esto es un Hydraulis y esto es otro Hydraulis. La he puesto aquí porque, como la vimos en la clase del Hydraulis, es uno de los últimos que tenemos, la representación de los tiempos en los que Roma está todavía viva, la Roma antigua. Y están el obelisco, se llama obelisco de Teodosio, el obelisco está precisamente en el hipódromo. Es decir, esto es una máquina, y esto es una máquina, bueno, una máquina neumática, como hubiese dicho Vitruvio, es decir, movida por algo que no tiene consistencia dura o material. Aquí vemos una ilustración de, nunca me acuerdo cómo se llama esto, es un pintor muy famoso de nuestro siglo, el siglo XX, pintó un sinfín de escenas para teatros, cines y ese tipo de cosas, pero es un pintor de renombre, ya lo consignaré, nunca recuerdo. El espectáculo era el siguiente: los caballos, las cuadrigas, a veces eran caballos, a veces eran vigas, es decir, un carro con 2 caballos, o incluso cuadrigas con 4, estas eran las más famosas, y algunos de estos jinetes famosos, es decir, grandes campeones, eran conocidos en todo el Mediterráneo. Pues como hoy, ¿quién no sabe quién es Fernando Alonso? Pues es un espectáculo parecido. Este fue el gran espectáculo de la antigüedad, y aquí se movían grandes sumas de dinero, exactamente igual que pasa hoy en las carreras de caballos y en todo tipo de competiciones. Aquí está, es decir, esto es una parte también de la dotación que el imperio impone. A veces lo pagan particulares, a veces lo paga él, en cualquier ciudad que se precie. Este concretamente no. El circo, los anfiteatros sí, los teatros también, pero el circo solo lo tenían las ciudades muy grandes. Por ejemplo, Gades, Cádiz, en tiempos del imperio era la segunda o la tercera ciudad en población de todo el Mediterráneo. Roma, Gades y después alguna de Italia también. Y de los hipódromos poco más, pero de los teatros sí. Estas máquinas que se usaban, es lo que intento decir, no se pueden ilustrar porque no nos han llegado representaciones ni dibujos, más que alusiones en Vitruvio y algún trocito más de lo que he llegado, no sabemos que había. Es decir, esto es la escena, este es el Odeón de Herodes Ático, que lo hemos visto en otras clases, no el que construyó Pericles y el de Dagón, ese es otro. Este se construyó 700 años después del de Pericles, en el siglo II después de Cristo, pero en Atenas. Herodes Ático es un griego, pero que vive en los tiempos de Trajano, es griego y también es romano, solo que de su provincia correspondiente. Y su familia es, digámoslo así, la banquera de Atenas, es la más rica de toda Atenas, la que financia muchas cosas. Construyó este Odeón para su esposa, ya lo aclaramos, y esto es la escena, y detrás de la escena hay un edificio, como se indica por aquí, en cuyo interior están los camerinos para cambiarse y las tramoyas y los decorados y todo, y también máquinas y grúas escénicas, etc. Por ejemplo, en ocasiones, pues si el personaje tenía que volar porque ilustraba a un personaje mitológico que volaba, pues se lo suspendía de una cuerda con de una grúa, y atravesaba la escena volando o representando lo que tuviera que representar. Otro espectáculo, una variante de esto, un poco más sangrienta. Estaba hablando ahora de los tiempos de Grecia, pero en tiempos de Roma ya después consistía en lo siguiente. Los actores en este caso eran prisioneros de guerra o condenados a muerte. Por ejemplo, en uno de ellos
aparecía el condenado atado a una cuerda, colgado de una de estas grúas, con una lira en la mano, haciendo el papel de Orfeo. Supongo que saben lo que pasa. Orfeo tenía la lira y con esa lengua perdida ancestral pues hablaba con los animales y los aplacaba. Y el espectáculo era una especie de ironía cruel, ¿no? Es decir, a ver si consigue en efecto lo que había debajo era un oso hambriento o un león o algo así, ¿no? Sí, con el sonido es decir, se estaban ilustrando mitos antiguos de los griegos antiguos, de la mitología antigua, pero con un cariz claramente de sorna. Es decir, evidentemente ninguno de estos sobrevivió. Es decir, todos los teatros contaron con aparatos, mecanismos y grúas escénicas, no digo exactamente como las que usamos hoy, pero lo mismo, tenían decorados, había que cambiarlos, había paneles giratorios también en la escena, con 3 lados, y en cada lado había pintado una escena diferente. Entonces tú ya lo habías preparado antes, los cambiabas todos y cambiaba el escenario. Es decir, que había paneles o grandes lonas que se descolgaban de los ventanales para representar la escena, el fondo o lo que fuera. Insisto, máquinas no se pueden ilustrar porque no las tenemos, ni tampoco los dibujos, pero se sabe que existieron trampillas, escaleras, plataformas móviles que se desplazaban, efectos escénicos de todo tipo, eso existió. Aquí vemos una reconstrucción artística de lo que podía ser uno de estos teatros majestuosos. Esto parece un decorado claramente, esto no sería el edificio, sino que probablemente es una tela que cuelga, pero aquí ven el gran escenario, lo que llamamos hoy escena. Esto probablemente es un coro que también baila, que también canta, y esto puede cambiar, insisto, puede mutar. Aquí vemos otro, también una reconstrucción artística, aunque en este caso no, en este caso sí. Este es el teatro de Segesta. Las medidas deben ser reales, las proporciones, pero en el caso de la escena, porque esto casi nunca se conserva, algunas quedan, y algunas espectaculares, por todo el Mediterráneo, pero en muchos casos tampoco. Y aquí vemos dos tickets del teatro. Aquí vemos otro diferente. Estos son de ¿cómo se llama? De Corinto, el Odeón de Corinto, que lo reconstruyó, lo reparó Herodes Ático, el que hemos citado hace un momento. Y aquí vemos una escena de las pocas que nos han llegado, un mural escénico. Es decir, lo que está ilustrando aquí es un escenario de teatro, de una obra en concreto, o incluso de varias, si pertenecían a la misma época. Y aquí vemos la reconstrucción artística del Odeón de Nicópolis. Nicópolis es la ciudad que funda Augusto cuando por fin derrota a Cleopatra y a Marco Aurelio enfrente de las costas de Grecia, y ahí donde estaban los cuarteles de las tropas, pero en tierra, la batalla es naval, es la famosa batalla de Actium que sale en todas las películas. Pues este es el Odeón que se construye ahí, en esa ciudad, y como ven, lo que estaba intentando ilustrar con las piedras, suelos de mármol pulido, como este, o incluso más lujoso, que se limpia, que se atiende, madera buena, una construcción que se tiene que mantener funcionando, mosaicos, pavimentos, una decoración fastuosa. Esto es un Odeón, como lo ven, techado, es igual que un teatro, pero más chiquitillo, está techado, y aquí transcurren espectáculos musicales. Hombre, se puede presentar lo que uno quiera, eso está claro, pero estos estaban destinados a canto y a espectáculos musicales, instrumentales, conciertos, mientras que las tragedias, esas cosas, transcurrían en los más grandes y abiertos, que no en los teatros.